palabra y quiero que el pueblo le ponga mucha atención. Amén. Que Dios va a hablar y Dios nos va a enriquecer en este día con su palabra. Amén. Dice que el apóstol Pablo está preso en el Señor y nos ruega, le ruega al pueblo. Imagínense, le ruega. Este hombre rogaba, suplicaba, insistía a la gente: pórtese bien. Le rogaba, le insistía a la gente: ore. Pero aquí le está rogando a la gente que ande como es digno de la vocación con que fueron llamados. Fueron llamados con toda humildad y mansedumbre. El apóstol está rogando que seamos gente humilde y gente mansa. Aleluya. Gente que humilde y mansa. Y dice que en esa humildad y mansedumbre nos soportemos los unos a los otros. ¿Cómo nos soportemos? Los unos a los otros con paciencia. Tranquilo, tranquilo. No te desesperes, no te alteres, no tomes rabia. Con paciencia. Los unos a los otros en amor. Hemos aprendido que el amor es el vínculo perfecto. Amén. Solícitos o prontos en toda, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Solícitos en qué? En guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos une. Dígale a alguien: el Espíritu Santo es el que nos une. Ese es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios Padre es el Espíritu de Dios Hijo. Y el Espíritu del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu ahora está con nosotros y nos une. Y nos une. Solícitos en guardar, no pases todavía, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora llega el vínculo. La palabra vínculo significa unidad. La palabra vínculo significa unidad. ¿Qué es lo que nos une? La paz. Diga paz. Y no la guerra. Paz. Diga paz. Amén. La paz es lo contrario de guerra, de pleito, de contienda. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estamos unidos por la paz. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz que da el mundo, sino la paz verdadera. Y viene una lista y dice: un cuerpo y un espíritu. ¿Un qué? Si yo digo: levante la mano el cuerpo de Cristo. Y siendo muchos, dice la Escritura que solo somos uno, un cuerpo. Amén. Ven acá, hermano Caleb, ven. Vamos a coger a Caleb de modelo. Quiero que filmes todo lo que yo hago. Un ser humano tiene una cabeza y un cuerpo. Y todo forma en sí un cuerpo. Pero un cuerpo está formado por muchos miembros. Muchos miembros. Levanta tus brazos. Levanta tus brazos. Él levanta sus brazos. Y a pesar de que estos miembros tienen un nombre, hacen parte del mismo cuerpo. Un cuerpo. Como fuiste también llamado a una misma esperanza, una vocación. Un cuerpo. No me quites de allá donde estoy. Un cuerpo. ¿Un qué? Un cuerpo. Entonces, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, se dice que el cuerpo de Cristo es la congregación, la iglesia. El cuerpo de Cristo somos muchos, no solo los que estamos aquí, no solo los que están aquí en esta ciudad, no solo los que están en todo Canadá, no solo los que están, muchos somos el cuerpo de Cristo. Somos muchos los miembros, pero solo es un solo cuerpo. Cristo, dice la Escritura, es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Mire la unidad. Da 3 pasos hacia allá, Caleb. 1, 2, 3. Ahí.
¿Se quedó el brazo acá? ¿Se quedaron el estómago acá? ¿Se quedaron los... Mira, Caleb, tu estómago se quedó acá? No. Todos avanzaron. Aunque fueron los pies que dieron los pasos, el cuerpo está unido y coordinado. El cuerpo de Cristo es uno solo y va a un solo lugar y tiene un solo espíritu. ¿Por qué me quitan un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado? En una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. Es un espíritu, no son dos espíritus. Entonces, levanta tus manos otra vez. Todo está coordinado. Si a él le tapan los oídos, él no oye. Si a él le tapan los oídos, él no escucha. Entonces, los oídos como miembro reciben el sonido, la voz, pero la orden llega, la da el cerebro, la cabeza, y él levanta automáticamente las manos, los brazos, y ahí se levantan los dedos, y ahí se levantan las uñas, ahí se levanta el codo, la muñeca. Imagínense, todos los miembros coordinados. ¿Quién está? No, ella entiende español. Ella entiende español. Todos los miembros coordinados. Ella comprende español. ¿Usted sabe bien comprende de español? Ella comprende español. Entonces, todos los miembros están coordinados. Quiero que Caleb ahora camina de ahí para allá. Mire la coordinación con la que él camina. Todo va coordinado. ¿Sí? Póngale elegancia, varón. Sí, porque uno tiene que coordinar, pero con lo suyo, ¿no? Claro, uno delante de la muchacha, uno, sí. Vamos, Caleb. Soltero. Sin compromiso todavía. No, si uno camina de acuerdo a la situación, ¿no? Cuando uno está cansado, que va así desbaratado. Pero imagine que le aparezca a la muchacha que a usted le gusta eso. Sí, uno, o el tanananán. Entonces, el cuerpo coordina. ¿Y qué quiere decir coordinación? Unidad. ¿Qué quiere decir coordinación? Armonía. ¿Qué quiere decir coordinación? Acuerdo. Todo está en común acuerdo. Entonces la iglesia debe estar en común acuerdo, en unidad, en armonía, en paz. Denle un aplauso al modelo, Caleb. Gracias. Llamados en una misma esperanza. La esperanza que usted tiene es la que tengo yo. La esperanza que usted tiene es la que tiene la hermana. La esperanza que tiene el hermano es el que tiene el hermano. Que un día nos vamos a parar en la nube para esperar a nuestro Señor en el aire. Y ahí estaremos con Él para siempre. Eso es lo que nosotros esperamos. El fin de la meta de nuestra fe es que el Señor es la vida eterna. ¿Cuántos son eternos? ¿Esa es tu esperanza? ¿Esa es tu esperanza? Levante la mano. Esa es tu esperanza. Diga, yo espero la eternidad. Diga, yo espero que un día, si estoy vivo, voy a ser arrebatado. Si estoy muerto, voy a ser arrebatado. Yo espero que un día me pararé en una nube para esperar a mi Señor en el aire, para estar con Él para siempre. Esa es mi esperanza. Una misma esperanza. Eso es lo que nosotros esperamos. Si está bien, como soltero esperas casarte, como soltera esperas casarte también. Esperas comprar una casa, esperas comprar un carro, pero la máxima esperanza no está aquí. La máxima esperanza es estar con el Señor para siempre.
Amén. En una misma esperanza de vuestra vocación. Sigue el 5, por favor. Un cuerpo. ¿Un qué? Un cuerpo. Al 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Siga. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Aquí viene algo que vamos a empezar a introducir fuertemente y brevemente. Diga, todo nace de la unidad. Todo nace de la unidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero dice un Dios. A ver, otra vez. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice Dios es un Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es uno. Está diciendo por eso un espíritu, un Señor, un Dios y Padre. Pero dice que Dios es. Pero esto está como, no sé. Ya voy para allá. Todavía no le voy a llamar la atención por algo. Pero Dios es. Dios sí quiere escuchar su voz. Dios quiere escuchar su voz. Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para hablar Dios de unidad, Él es. Y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no voy a decir que soy unido a ti si soy solo. En la unidad nace todo. ¿En la unidad qué? Nace todo. Porque Dios es antes que todo. Él es el autoexistente. Dios es autoexistente. A Dios no lo creó nadie. A Dios nadie lo aconsejó. A Dios nadie le enseñó. A Dios nadie lo instruyó. Dios no fue a la escuela ni a la universidad. Dios no tuvo un maestro. Dios no tuvo un papá. Dios no tuvo un tutor. Dios es el comienzo de todo, y todo comienza en la unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Wow. Nunca lo había dicho así. Estamos frescos, estamos claros. Dios no tuvo un padre, ni un creador, ni un maestro, ni un tutor. Nadie le enseñó, no fue a la escuela, ni a la universidad. No hubo un maestro para Dios. Él es autoexistente. Pero Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí comenzó, de esa unidad comenzó, diga, todo. Por eso es que se dice una familia, y son muchos, una escuela, una empresa, un gobierno, un país, un matrimonio, una iglesia. Todo comienza en la unidad. Un varón con una mujer, y sale otro. Todo comienza. Todo por aquí. Todo comienza. Usted une un varón con una mujer, ¿y qué pasa? Ahí está el muchachito, vea, golpeándole. Levante el muchacho. ¿Es un niño? Niña, levante la niña para que todos vean. Aarón se unió con Caterín y vea, ahí está. No hay secreto. Dale un aplauso al Señor, hombre. A Dios sea la gloria. Qué bendición, ¿cierto? Dios quiere que su pueblo le cante, ore, alabe. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 12, dice la Escritura que estaban unidos en la oración. Estaban reunidos en el aposento alto y estaban reunidos, ¿qué? En la oración. 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama ¿qué? Del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. 13.
Y entrados subieron al aposento donde alto, donde moraban ¿quién? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Esos quiénes eran? Los apóstoles. ¿Y estaban qué? Juntos. ¿Vivían qué? Juntos. ¿Moraban qué? Juntos. ¿Estaban qué? Juntos. Estaban unidos. Amén. Todos esperaban unánimes. ¿Estaban qué? Separados, dispersos, abiertos, unánimes en... Diga, la oración unánime trae poder. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oración colectiva es muy importante. La Biblia dice que donde 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, será hecho. ¿Está qué? Hecho. Cuando hay un acuerdo, hay poder. A Dios le gustan los acuerdos. A Dios le gusta que usted y yo nos pongamos de acuerdo por cualquier cosa que pidamos. Lo que pidamos aquí en la tierra, si nosotros nos ponemos de acuerdo, Dios lo va a hacer en el cielo. Por eso es que dice la Escritura que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta ¿qué? La unidad. A Dios le gusta la unidad. Diga una sola voz. Y vamos a decir unidad cuando yo cuente 3. 1, 2, 3. Ahí está. A eso le gusta a Dios. ¿Le gusta qué? ¿Le gusta qué? Aleluya. Todos estos perseveraban unidos en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es importante que la iglesia se reúna a orar. Nosotros tenemos aquí tiempo de oración los lunes. Es importante que la iglesia se una a orar. Los jóvenes tienen oración vía telefónica los lunes a las 5 de la tarde. Es importante que todos los jóvenes tengan ese teléfono y oren. Papá, préstele el teléfono a sus hijos para que oren. Levanten la mano los jóvenes que oran a las 5. Pero levántele en alto. Yo veo unas manos aquí. Mira, los de atrás no te ven. No, porque la gente tiene su estilo. Los jóvenes no pierden su glamour, de que ya pasó de moda ser así. Deja aquí. No, los jóvenes, ellos tienen lo suyo. No, eso ya de levantar la mano así es para los ancianos. Esto es hasta aquí. Levanten la mano. Mire. No la levantan. Usted, mire para ese joven. Mire, llegan hasta aquí. Este varón de ahí no ora, hermana Gina. No está orando, ¿ve? No está orando los lunes a las 5, ¿no? No, yo no estoy hablando por el amigo, no hable por él. Tú. ¿No tienes qué? ¿No tienes WhatsApp? Oiga, consígale WhatsApp. Para eso sí es urgente. Oiga esto. Consigan su WhatsApp para orar, no para otra cosa. Amén. Denle un aplauso al Señor por los jóvenes. Unidos para orar. Amén. A Dios sea la gloria. Entonces estamos unidos para orar. Jonás capítulo 3, versículo 6 en adelante. Dice la Escritura que Jonás predica a Nínive. Bravo estaba Jonás. Y le predica a Nínive diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Es un mensaje, estaba bravo ese hombre. Sin embargo, eso llegó al oído del rey. Llegó la noticia ¿a dónde? Hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Y qué hizo después? Convocó a todo el mundo. Dijo el rey 7. E hizo proclamar, anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, ¿qué? Y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno en su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Este hombre convocó ayuno a todo el mundo.
Hasta el perro, el gato, el chivo, el loro, lo que tenga en la casa me ayuna. Voy a unirme. Porque hay un mensaje que de Nínive va a ser destruido y yo no quiero la destrucción de mi pueblo. Ayunó hasta el gato, hermano. No, así dijo, no le den comida a ningún animal que hay en la casa. ¿Se unieron para qué? Para ayunar. Ayer tuvimos el ayuno del mes y fueron contados con las manos, dice mi mamá. Yo no sé por qué, pero así es. La gente que vino al ayuno. Y le llamo la atención de frente a todos los líderes. Los líderes que no vengan al ayuno van a tener consecuencias de servicio. Si usted ama servirle a Dios, tiene que estar en los ayunos. O tiene que tener una excusa validera. Todos los líderes tienen que estar ayunando. Líder de esta casa debe ayunar. Amén. Aleluya. Ahí están los líderes. Ahí están los líderes. Dios mío. Gloria. ¿Qué es un líder? Un líder es alguien que va adelante. Un líder es alguien que da un ejemplo. Amén. Entonces el liderazgo es para mostrar un ejemplo. Y yo tengo que estar entonces como líder en los ayunos. Amén. A Dios sea la gloria. Entonces, miren, ni el gato se salvó de ayunar. Todo el mundo tenía que ayunar, porque la ciudad iba a ser destruida. Pero dice que a causa de esa predicación y de ese ayuno, Nínive fue perdonada. El ayuno tiene poder. El ayuno colectivo tiene poder. Y Dios le regaló a esta casa un ayuno ¿qué? Colectivo. Cada mes, un sábado de cada mes, enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre tenemos un sábado que venimos aquí a ayunar. O sea que tenemos ¿cuántos sábados ayunando? 10 hasta ahora. Faltan 2. Estamos en promoción. Coja los 2 y disfrute de enero. Esas promociones son santas. No se ría que es así. Sí, cuando hay la promoción en el almacén vamos y compramos y todo. Hay promoción en Casa Oración. Ayune 2 veces y coja desde enero. Gratis para usted. Dios es bueno. Dígale a alguien, Dios es bueno. Está en promoción. Amén. Venga a ayunar. Aleluya. Salmo 95, versículo 1 y 2. Habla del cántico. A Dios le gusta que el pueblo le cante. ¿A Dios le gusta qué? Que su pueblo le cante. ¿Sí? Por eso no podemos dejar nuestra boca cerrada, porque a Dios le gusta. Vení, clamemos alegremente, con rabia. Estoy aquí cantando porque no me queda otra. Me tocó venir acá porque sí, que se le aguanto a él. Pero ya, voy a cantar, ¿no? Sí, el profesor me dice que cante, que levante la mano y siéntase otra vez. ¿Pero qué es esto? ¿Qué lucha? No, dice que alegre. Con alegría, diga con alegría. Sonriendo, con gozo, contento. Dándole gracias a Dios un día más. Y tengo la oportunidad de cantarte, de adorarte. ¡Alégrese! Cante con júbilo, con fuerza. Dios mío. Aplaude, hermano. Aplauda, hermano, con fuerza. Aplauda con fuerza. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Con júbilo. Aleluya. Santo. El versículo 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza. ¿Cómo? Con alabanza, como dice la hermana. Aclamémosle con cánticos. Alabe al Señor, diga: Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es poderoso, Dios es el que me sana, el que me provee, Dios me ayuda en mi casa, me restaura, me fortalece. Eso es alabarle, sacarle una palabra bonita. ¿Por qué no aprovecha? No mires tanto al pastor, dile ahora algo. Dile algo ahora, dile algo. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es misericordioso. Dile: Dios, tú has hecho cosas por mí grandes, maravillosas, poderosas. Te amo, te necesito. No hay como tú, estoy enamorado de ti. Dile algo al Señor en esta hora. Aleluya. Versículo 3, creo que hay algo. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Dele aplauso al Señor. Únase en el aplauso. La
hermana está ahí queriendo aplaudir, nadie la apoya, hermano. Y estamos hablando de unidad y la hermana ahí que es barata como carro viejo. Ayúdela que prenda. Ayúdala que prenda. Métale tercera, cuarta y arranque, enciende y corre. No deje morir a la hermana, mano. Diga unidad. Cuando alguien aplaude, yo aplaudo. Cuando alguien cante, yo canto. Cuando alguien dance, yo danzo. Cuando alguien alabe, yo alabo. Porque estamos unidos. Diga, estamos unidos. Usted está en Canadá, no en Estados Unidos, pero aquí también está unido. Estamos unidos, diga. Y es que es así. Dios espera que todo su cuerpo le alabe. Yo siempre que hablo de la unidad, no me olvido del cuento del colombiano. Dice que pusóse la nariz, aleluya, pusóse la nariz enojada porque el sujeto se puso las gafas y la nariz estaba enojada. La nariz se enoja, así se enoja. Quiero una nariz enojada, así se enoja. Enójate, nariz, para que la gente conozca una nariz enojada. Y la nariz dijo: pero si el ciego son los ojos, ¿por qué yo tengo que cargar las gafas? Y comenzó la nariz enojada a sacudirse así. Estoy enojada. Sacudiendo. Como cuando tú estás en el espíritu así. Y botó las gafas. Porque las gafas no eran para ella, sino que para los ojos. Entonces el tipo quedó ciego y comenzó a buscar las gafas. Y en una de esas se tropieza y se dio en la nariz. Cuando tú beneficias al otro miembro, te beneficias tú mismo. La nariz, dile a esa nariz que no sea rebelde, no te va a tomar la gafa. Y la nariz sostenía las gafas y estaba ofendida la nariz. ¿Por qué? Porque ella no era ciega, sino eran los ojos. Pero resulta que la bendición tuya será la mía. Tu crecimiento será el mío. Cuando tú creces, yo crezco. Porque cuando crece un miembro de esta casa, crece todo el cuerpo. Cuando un miembro de esta casa se enriquece todo el cuerpo. Cuando esta casa se sana todo el cuerpo. Cuando tú recibes bendición, yo soy bendecido. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Danza 149. Salmo 149. A Dios le gusta que su pueblo le dance. Cantá a Dios cántico nuevo. Vea otra vez el cántico. Su alabanza sea ¿en dónde? ¿En la congregación de quién? ¿Dónde está la congregación de los santos? Levante su mano, porque Dios fue que lo santificó. Diga: yo no tengo la culpa que Dios diga que yo soy santo. Es Dios que dice que yo soy santo. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Versículo 2. Alégrese Israel en su hacedor, alégrese el pueblo. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Todo eso es pueblo, todo eso somos nosotros. Alaben su nombre con santo, me dejaron danzando solo. Nadie danzó. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que Stevenson iba a danzar solo en casa de oración? ¿Quién lo diría que yo danzaría en casa de oración? Danzaría en casa de oración. ¿Quién lo diría
Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Para ti. Voy a perder la compostura Delante de ti. ¿Qué me importa? Importa que me digan aleluya. Dígame aleluya. Yo lo hago solo para ¡Aleluya! ti. Voy a perder la compostura Delante de ti. Voy a cantar, Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Y que no importa que me digan aleluya. Yo lo hago solo para ti. Dale un aplauso a Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Dígale, todo nace en la unidad. ¿Todo nace dónde? Prepara la cámara, que voy a explicar algo aquí. Génesis, aleluya. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue. Dele un aplauso al Señor. Diga, todo comienza en la unidad. Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era, 1:2 dice, este era en el principio con Dios. Amén. Ese dice el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Y en el 3 dice que todas las cosas fueran hechas por el verbo. Todas las cosas por él. ¿Por quién? Por el verbo fueron hechas. ¿Hay una regla o algo por ahí? Consígueme una regla o algo, que quiero que esto quede como un estudio para la casa. Todas las cosas fueron hechas. Aleluya. Ya tengo acá. Tome nota. Tome nota. No se copien el examen después. Tome nota, no chancuco, ni trampa, ni... ¿Cómo dicen los peruanos? Cuando... Trampa. Plagio. Aleluya. Nada de plagio. Ni chancuquero. Ni chanchullo. Todas las cosas por él. ¿Quién es él? ¿Y quién es el verbo? Dele un aplauso. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otra vez, todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay un vínculo entre Génesis capítulo 1, del 1 al 3, y el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Poderoso lo que el amado recibió. La Biblia dice que Juan era el que se recostaba. ¿Dónde? En el pecho. Juan tenía cosas exclusivas que los otros no tenían. De hecho, si usted lee Evangelio según San Juan, es diferente a los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y oiga esto bien, oiga bien. Génesis capítulo 1, 2 y 3 es parecido a Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo
el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que en el principio Jesús estaba en ese principio de Génesis. En ese principio de Génesis, ahí estaba mi Señor. ¿Cuánto le En ese principio de Génesis estaba mi Señor. En Génesis capítulo 1-2 habla que en ese principio la tierra estaba desordenada y ¿qué? Y vacía, y que las tinieblas se movían en la faz del abismo, y el Espíritu Santo se movía en la faz de las aguas, y el Espíritu se movía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y el Espíritu se movía en la faz de las aguas, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El Padre y el Espíritu Santo. Y en el 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el 1:1 de Juan dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, está diciendo que Jesús estaba en ese principio de Génesis 1:1. Y en Juan 1:2, ¿qué dice Juan 1:2? Este era el principio con Dios. Afirma que Jesús estaba en el principio allá en Génesis con Dios. Y en el 1:3 dice que sin Jesús no se hizo nada. ¿Sin Jesús qué? Sin Jesús no se hizo nada. Pero nosotros leemos Génesis 1:1 y habla del Padre, y en el Génesis 1:2 habla del Espíritu Santo. Y diga, ¿y dónde está el verbo? Dígame, ¿y dónde está el verbo? El verbo aparece en Génesis capítulo 1 versículo 3. En Génesis capítulo 1 versículo 3 dice la Escritura: y aquí está el verbo. Dice, oiga esto. En el principio era el verbo. ¿En el principio era qué? Eso dice Juan 1:1. En el principio era, y el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo recibe. En el principio era el verbo. Y aquí está el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Aquí está el verbo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que sin el verbo Dios no hace nada. Sin el verbo Dios no hace nada. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todo fue hecho por el verbo. Todo fue hecho por la palabra. Jesús es la palabra. Dice que el 1:14 dice que el verbo se hizo carne. Juan 1:14. El verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito. Y vimos su gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne. ¿Quién fue el que se hizo carne? ¿Y quién es el verbo? Jesús es el verbo. Entonces colócame Génesis 1:3. Dice entonces, apóyeme a alguien con Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es en el principio
con Dios. Sin el Verbo, Dios no hizo nada. La unidad es el comienzo de todo. ¿Está recibiendo el mensaje ahora sí? La unidad es el comienzo de todo. Por eso es que a Dios le gusta que su pueblo se una. Por eso es que Dios compara a su pueblo con un cuerpo. Por eso es que Dios ama donde hay unidad. Por eso es que los Pentecostés todos eran iguales, pero hubo un Pentecostés donde todo el mundo se unió de verdad. Los Pentecostés era una fiesta normal, se podemos decir, para los judíos. Pero en ese Pentecostés especial, en un Pentecostés especial, donde ellos estaban unánimes y juntos. ¿Estaban cómo? Unánimes y juntos. Había una verdadera unidad. Había una verdadera armonía. Había un verdadero acuerdo. El Jesús de Nazaret había muerto. Jesús de Nazaret resucitó entre los muertos. Jesús de Nazaret se fue. Pero antes de irse prometió que si se mantenían unidos, que si se mantenían en una sola esperanza, que si se mantenían en un acuerdo, iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo para que le fueran testigos a Él. ¿Qué es lo que sucedió? Que Pedro, Juan, Jacobo y todos se fueron juntos. Vivían como juntos, vivían como unidos, vivían como en acuerdo, en oración y ruego con María y los hermanos de Jesús, dice la palabra. Y cuando ellos estaban en esa unidad, cuando ellos estaban en esa armonía, cuando ellos estaban en ese acuerdo, vino el de repente, vino el Espíritu Santo y confirmó: aquí hay una unidad verdadera. Y cuando hay una unidad verdadera, eso es irresistible para Dios, porque todo comienza en la unidad y termina en la unidad. Dios lo hizo todo al comienzo en la unidad. ¿Alguien le recibió? Los Pentecostés siempre se daban, eran las fiestas. Pero en ese Pentecostés hubo un grano nuevo. Ese grano nuevo, Jesús de Nazaret, y dio inicio a ese mover del Espíritu Santo que hoy disfrutamos. Yo no sé por qué están hablando mientras que estoy hablando acá. Únicamente la hermana que interpreta está hablando con los demás. En ese mover del Espíritu Santo que hasta ahora nos mantiene unidos, nos mantiene de acuerdo, Dios se glorifica. Usted quiere prosperar, tiene que estar unido. Usted quiere crecer, tiene que estar unido. Usted quiere ser restaurado, tiene que estar unido. Usted quiere florecer, tiene que estar unido. Un cuerpo o un miembro que se mutila del cuerpo se muere. Alguien dice, la mano dice: me voy a independizar, estoy cansado de ese brazo que me levante cuando Él quiera. Me voy a independizar, estoy cansado de ese estómago que coma cuando Él quiera. La mano dice: estoy enojado ya. Me voy a independizar porque estoy limpiándole mucho moco a esa nariz. Me voy a independizar y chum, la mochan. Ese miembro se muere. Un miembro que se separa del cuerpo se muere. ¿Sí o no? Vale que no. No, yo no soy médico, tú no necesitas ser médico. Un cuerpo, un miembro que se separa del cuerpo se muere. Porque en la unidad está todo. En la unidad hay poder. En la unidad hay gloria, hay presencia. En la unidad hay fuerza. En la unidad hay inicio, hay nacimiento, hay creación, hay gloria. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahí estaba el verbo. Porque Dios no hace nada sin su Hijo. Y aquí en la tierra, Dios, lo podemos decir así, no hace nada sin su pueblo. Cuando Dios iba a destruir Sodoma, dijo: no lo voy a ocultar esto. ¿A quién? A Abraham. Mis amigos tienen que saber lo que yo hago en la tierra. Porque Dios colocó al hombre y le dio señorío aquí en la tierra.
Y para Él ejecutar algo, Él lo ejecuta a través de ti. A través de ti. A través de ti. Siempre ¿qué? La unidad. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios, cuando el Señor Jesús caminó en la tierra, lo llenó. El Espíritu del Señor, dice 61, ¿no? 1 de Isaías, está sobre mí y me ungió. Ese mismo Espíritu es el que nos unge a nosotros. Por eso es que yo estoy predicando. Porque si yo no estoy unido, dice la Escritura, el que se une a ti, Señor, un espíritu es contigo. Amén. El que se une con Cristo es un espíritu. O sea que tú y yo tenemos el mismo carácter de Jesús. Tenemos que trabajar en ese carácter. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu. ¿Tenemos qué? El mismo espíritu. Y Dios nos llama a eso, a la unidad. Amén. A la unidad. Usted tiene que aprender a identificar qué es lo que esta casa, cuál es la visión, cuál es el propósito, qué es lo que esta casa representa aquí en Trois-Rivières, cuál es la visión de esta casa. Tiene y unirse. Porque si su pensamiento es contrario, mira lo que está diciendo ese pastor, anulado. Usted está anulado, disculpe, pero tengo que decirlo así. Usted no puede pensar diferente a su hermano. Aquí tiene que haber una autoridad establecida. Imagínense que usted como mamá, todos los días, sus hijos, sus 30 hijos le den 30 recetas. A mí me cocina esto y a mí me cocina lo otro y a mí me cocina lo otro y a mí me cocina lo otro y la comida tuya no me gusta. Ahí no hay nada. ¿Qué muchacho va a progresar así? Y a veces reclamamos como padres, reclamamos que nuestros hijos se sujeten, se porten bien, pero nuestro corazón no es sujeto, ni se porta bien, ni es obediente. Por eso tenemos consecuencias en nuestros propios hogares, por la falta de nosotros mismos. Unidad, armonía, acuerdo. Si yo le digo a usted, hermano, eso que está haciendo no está correcto, como autoridad le puedo decir eso a usted, pero con autoridad que le ama, que quiere lo mejor para usted. Las autoridades establecidas por Dios no estamos para dañar a nadie, estamos para corregirle, para que usted encuentre un bienestar, algo que le convenga. Ningún padre de familia, por eso en la impotencia, muchos padres de familia nos dieron mucho látigo, mucha chancleta, mucho calizo, dicen los dominicanos. Nos golpearon mucho. ¿Por qué? Porque hubo una impotencia, porque querían corregirnos y no sabían ya cómo. La desobediencia trae consecuencias. Únase, aunque usted en el momento no le parezca. O es que a la muchachita no le parece que la mamá le diga, no sales a la 1 de la mañana. No, mamá, me invitaron a una fiesta y yo tengo que ir. Y a la muchachita no le parece. La muchachita dice, ese papá mío está anticuado, porque los vecinos de al frente la dejan salir a la niña que tiene la misma edad que yo a las 3 de la mañana. No está bien. Su autoridad siempre hablará de parte de Dios, y sobre todo si es temerosa de Dios. Entonces nosotros como iglesia estamos llamados a la unidad, porque en la unidad hay prosperidad, en la unidad hay abundancia, en la unidad hay rompimiento, en la unidad hay florecimiento y crecimiento, unidos. Les dije que cuando el pastor predicó el viernes, me confirmó la prédica. Vengan 2 mujeres acá rápido, 2 mujeres. El pastor predicaba, miren para allá por favor. El pastor predicaba y de hecho ellas 2 estuvieron juntas. Denle un aplauso al Señor. Esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El viernes pastor Lemuel predicó acerca ¿de qué? De Débora, de las palmeras. Aleluya. Y predicó que Débora era una profetisa, era una mujer que profetizaba. Las mujeres también profetizan. Amén. Y era una mujer que profetizaba. Y ella profetizó la victoria contra el enemigo, contra Císara y su ejército. Ella profetizó la victoria. Pero hubo un hombre Barak que dudó un poco y dijo, si no vas tú conmigo. Entonces ella le dijo, no. Será una mujer que será honrada
Y dice la escritura, ¿quién estaba haciendo de Débora ese día entre ustedes dos? Porque ustedes estaban allá. Bueno, las dos. Dice la escritura que Débora profetizó y Jael materializó la profecía. Unidad, 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 unidad. Porque a la falta de un hombre que creyera la profecía, se levantó una mujer valiente y dijo: yo mato a ese capitán. Y dice que lo cogió dormido y cansado. Porque quiero darte una noticia, y es que los enemigos que nosotros tenemos están cansados, están derrotados y están vencidos. Solo necesitamos valientes que se levanten y digan: mía es la victoria. Entonces hubo una mujer que habló, dio la profecía, y una mujer que ejecutó la profecía. Unidad. Pueden sentarse. Unidad. Dice la escritura, porque ayer estuvimos en el tiempo de ayuno y leímos a quién. Daniel. Y dice la escritura que Nabucodonosor soñó, y el rey Nabucodonosor se le olvidó el sueño, y él había hecho una inversión muy grande en adivinos, en caldeos, en astrólogos, hasta brujos tenía ahí, de todo tipo de sabio el hombre tenía ahí, en sátrapas y todos los gobernadores. Y el día que se le fue el sueño, lo llamó a toda esa gente que le había invertido. Le dijo: ahora, dígame el sueño y la interpretación. Imagínense. A mí se me olvidó el sueño. Para eso están comiendo y ganando bien. Dígame el sueño y la interpretación. Y dice que nadie. Y como nadie le dijo, entonces dijo: móchenle la cabeza a todos los astrólogos, adivinos, a todos móchenle la cabeza. Y dieron la orden. Y cuando la orden llegó a oídos de Daniel, dijo Daniel: no. Díganle a Nabucodonosor que me dé un tiempo, porque yo le voy a pedir a Dios para interpretar el sueño. ¿Y sabe qué hizo Daniel? Llamó a Ananías, a Misael y a Azarías y le dijo: vengan, vamos a pedir misericordia. ¿Vamos a qué? A pedir misericordia. Pidámosle misericordia a Dios. Pidámosle ¿qué? Misericordia a Dios, para que Él nos revele este asunto. Eso está escrito en Daniel. Daniel capítulo 2. Y pidieron misericordia. Se unieron para orar, para salvar a la gente. La unidad no es para hablar mal de alguien. La unidad no es para inventar cuentos o chismes. La unidad es para orar. 2:18. Para eso nos vamos a unir, para orar, para ver la prosperidad, la restauración de alguien. Porque estos hombres inclusive ni querían a Daniel, pero Daniel se unió con sus amigos. ¿Para qué? Para orar, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios. Nadie murió porque alguien se unió. Así que en este día, con este principio de unidad, estamos llamados a reflexionar si en verdad estamos unidos o no estamos unidos. ¿Por qué nos cuesta entrar a hacernos parte de la congregación realmente? ¿Por qué nos cuesta tanto estar atento a la visión? Gente todavía discutiendo que el diezmo es del Antiguo Testamento, que el diezmo no es para este tiempo. Gente discutiendo si me pongo esto, me quito aquello. No, hermano, usted póngale atención a lo que se está predicando desde aquí. No, pero es que fulano lo hizo, pero el pastor lo predicó. Es que fulano lo hizo y nadie le dijo nada. Pero usted, ¿por qué sabe por qué el pastor no le dijo nada? Es que fulano lo vive y nadie le dice nada. No, hermano, no imite lo malo. Imite lo bueno.
Ponga la atención a lo que se está predicando, a la visión de la iglesia. Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. El Dios que usted y yo adoramos es santo. Cuando el pastor, yo salga con una historia, móchese la oreja, hermano, te salga corriendo de aquí. Móchese la oreja, que eso está de moda. Corra de una vez de aquí. Pero desde aquí nosotros tenemos que cuidar lo que nosotros predicamos. Por eso esta casa abre la palabra para predicar con ella. Porque tenemos un Dios que nos enseña qué es lo que nosotros tenemos que compartir. Únase, hermano. El no unirse es orgullo, es altivez. Hay gente que es muy orgullosa y le cuesta decir: pastor, disculpe, quiero de alguna manera meterme más, involucrarme más. Hay gente que no se le puede llamar la atención, no se le puede decir nada. No se le puede ni mirar con usted con un problema en el ojo. Me picó el ojo, ya me voy de la iglesia. Usted tiene que tener cuidado si lo mira mal, si lo toca. No, mucha falta de amor. El amor se tiene que dar. Nosotros tenemos un maestro y él siempre está dando amor. Esfuércese por darle amor a alguien. Esfuércese por saludar a alguien. Si usted no lo saludan, abrace usted 4 y 5. No, que en esa iglesia no saludan. Entonces comience usted saludando, enseñándole a los demás a saludar. Es un cuerpo. Con uno que salude aquí, la iglesia saluda. Con uno que abrace, la iglesia abraza. Porque usted es el brazo, yo soy el pie, el otro es la mano. No somos iguales, hermano. ¿Hay alguien más saludable que una sal de fruta? Saluda a todo el mundo. Ese es el brazo de la iglesia. Hay alguien que le da beso. Ese es el beso de la iglesia. Esa es la boca de la iglesia. Aprendamos sabiduría, pero unámonos. Unámonos. A veces hay gente que ora en lo secreto por usted y usted no lo sabe. Hay gente que pelea pleito. Aquí hay gente que intercede y usted no sabe que intercede. Los ayunos es para que la casa crezca. Si usted no puede venir al ayuno, vino otro, aunque no lo tome por costumbre, pero ese otro va a interceder por usted. Los jóvenes, cuando oran por el teléfono, oran por todos los jóvenes, oran por esta ciudad, por esta nación. Óigame esto: la unidad de esta casa va a traer algo poderoso sobre esta ciudad, va a traer algo poderoso sobre esta nación, va a traer algo poderoso sobre las naciones. Únase. Aplauda al Señor. Yo soy intencional también, porque si yo digo aplauda al Señor y yo lo veo con las manos cruzadas y estamos predicando unidad, dele un grito de júbilo al Señor. Si estamos unidos, tenemos que unirnos. Rompa con eso. Rompa. Nadie le odia ni le tiene rabia. Los principios cristianos son el amor, el perdón, la restauración. Si tiene algo contra alguien, vaya y dígaselo y se acabó. Pero ámelo. Amén. Y tenga paz para que pueda fluir. Si imagínese uno montado aquí con rabia en el altar, se me va el mensaje. No sé ni qué decir. Yo tengo que fluir con paz, con gozo. Yo puedo venir echando fuego en el carro de mi casa. Vamos, rápido, no sé qué. Pero para eso me voy a postrar aquí. Me voy a poner al día con el Señor. Y ahora sí me subo. Es sencillo, mi hermano. Todo comienza en la unidad. Todo comienza en la unidad. Y usted puso el ejemplo muy hermoso. Se junta un varón con una mujer y sale un bebé. Se juntan 2 animales y sale otro, inclusive. Una familia, una empresa, una iglesia, uno. Todo comienza en la unidad. Padre, te bendecimos. Te damos gracias. Fortalece los lazos.